Hola, bienvenidos a Historias de Sazón, el podcast de historias gastronómicas con ingredientes, personas, utensilios, todo lo que tenga que ver con gastronomía para ustedes. Yo soy Sergio. Y yo soy Monse. Y estamos en un episodio súper padre porque acabamos de tener una entrevista con Apapáchame. Entonces agradecemos a Leticia por la oportunidad, la verdad es que estuvo padrísimo. Sí, muchas gracias. Fue muy interesante. Fue muy emocionante para por... nosotros estar en esa entrevista. Entonces, muchas gracias. Sí, fue toda una experiencia. Gracias a todos los que la sintonizaron, a los que la van a ver después. Y pues ya, a Leticia. Y a los que son nuevos, y a Leticia, obviamente. Obvio. Y pues bueno, sin más, hay que empezar porque tengo una curiosidad. ¿Cuál es tu curiosidad? Tengo una curiosidad por tu historia, ya quiero escucharla. Oh, sí, mi historia está bien padre. La verdad, es un tema un poco largo. Por lo mismo no voy a entrar tanto a detalle, o sea, no voy a contar toda la historia, ¿no? Voy a contar solamente como más hacia el principio, porque no hay manera en la que pueda contar toda la historia y que ustedes estén interesados por todo ese tiempo. Entonces, pues bueno, voy a platicarles un poquito sobre la historia del pulque y el mito de dónde salió el pulque en México. ¿Estás listo? Estoy preparado. Ok. Bueno, la historia del pulque, al igual que muchos otros alimentos prehispánicos, está fusionada 100% el misticismo con la realidad y es imposible separarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues la historia del pulque empieza con la leyenda de cómo llegó el maguey y por consecuencia el pulque a las manos de nuestros ancestros. Esta leyenda empieza con Quetzalcóatl, que sabía que los hombres tenían todo lo que necesitaban para vivir, o sea, tenían suficiente agua para tomar, tenían suficientes granos y plantas y animales para cazar. Entonces, sabía que podían vivir bien, pero a él se le hacía que no tenían nada que les diera como gozo, que les diera placer, que los hiciera cantar o bailar, que les ayudara a relajarse. Entonces, se le ocurrió, pues, darles un licor, ¿no? Así que... Porque eso es lo que hace la gente. A través de estas pláticas me he dado cuenta que mucha de la historia, en especial de la gastronomía, es alrededor de gente buscando emborracharse. Así es. Pues mira, te vas a sorprender un poco con esta historia porque, bueno, voy a terminar de contar el mito y luego ya te cuento lo demás, ¿no? Entonces él pensó eso, ¿no? Que les hacía falta como un licor, algo para relajarse. Entonces convenció a Mayahuel, que era la hermosa diosa virgen del maguey, para que fuera con él a la tierra y otorgarles un licor a los humanos. Entonces Mayahuel aceptó, fue como, sí, vamos. Y al llegar a la tierra, ella y Quetzalcóatl se fundieron en un árbol de 2 ramas entrelazadas y en eso estaban, pero Mayahuel estaba como al cuidado de su abuela y su abuela era una Tzitzimítl y eso significa que era un demonio celestial de la oscuridad. O sea, su tarea era evitar que salieran las estrellas o que saliera el sol. Entonces era como un demonio malo. Y cuando se dio cuenta de que Mayahuel había huido, convocó a otras Tzitzimines, que eran como las hermanas de Mayahuel, para que le ayudaran a encontrar a la diosa perdida. Y cuando la encontraron, destruyeron el árbol en el que habitaba Mayahuel y la rama en donde estaba ella la quebraron varias veces y la abuela distribuyó las partes de su cuerpo entre las Tzitzimimes para que la devoraran y dejaron solamente sus huesos roídos. ¿Qué tipejas? Sí, tipejísimas, la neta. Entonces, la rama en donde estaba Quetzalcóatl, pues no le hicieron nada. Entonces, cuando recuperó su forma, recogió los huesos de Mayahuel con mucha tristeza y los enterró. Y ahí es de donde nació el primer maguey, la milagrosa fuente del pulque, ¿no? Así se le conoce. Así va la leyenda, ¿no? ¡Wow! Ajá. Entonces, el pulque en la época prehispánica era una bebida sumamente importante y de carácter religioso. Servía en rituales y como ofrenda ceremonial para los dioses. Y su consumo estaba muy restringido. O sea, ¿ves lo que decías que la gente buscaba cómo emborracharse? Ajá. En este caso sí, pero no. O sea, como que le tenían muchísimo respeto al pulque y por lo mismo estaba prácticamente penado consumirlo. Solamente las personas mayores... ¡Demonios! Solamente las personas mayores que ya se habían retirado podían tomarlo. Que dice aquí que las personas mayores eran mayores de 52 años.
O sea, ya sé que eran otras épocas y así, Wow. pero sí es como, o sea, lo ves ahorita y es como, no estaba tan mal. No son tan mayores, ¿no? Pero bueno, otras de las personas que podían consumirlo eran los que iban a ser sacrificados en el templo. A ellas les daban todo el que quisieran, o sea, incluso se podían poner borrachos. Y también se le otorgaba a enfermos y mujeres que acababan de parir como medicina, o sea, como Wow. remedio medicinal. Pero en general, o sea, el embriagarte estaba súper penado, o sea, era delito ser una persona que se había embriagado. O sea, no es como Oh, no es como que fueras un té por ocho, ya sabes, o sea, no. Si te cachaban borracho una vez, tu castigo era ser humillado públicamente mientras te cortaban todo el pelo, o sea, les rapaban el pelo en público como para humillarlos y que todo el mundo supiera que estuvo borracha esa persona. Wow. Si la persona repetía, o sea, si esa misma persona repetía el ponerse borracho, entonces lo que hacían era destruir su casa y además no los dejaban tener ningún trabajo que Trabajar. fuera Ajá. honrado, o sea, como que te Wow. arruinaban la vida para siempre. Y si aún así seguías de necio y seguías tomando, entonces la pena era de muerte y los mataban a golpes o apedreado. Entonces sí era como cosa grave, ¿no? Que te agarraran Era borracho. big deal. Oh, no. Ajá, pero pues obviamente sí había momentos como especiales al año en donde estaba permitido su consumo para la población en general, ¿no? O sea, en ocasiones súper especiales como las fiestas de los dioses del vino o ese tipo de cosas en donde todo el mundo tomaba pulque. Personas mayores, adultos jóvenes, niños, todo el mundo tomaba pulque hasta ponerse borracho. Wow. Ajá, Qué intenso. así es. Entonces, pues bueno, esa es como la historia del pulque, pero antes de la conquista española. Ajá. Después de la conquista, las sanciones por tomar el pulque se perdieron, ¿no? Obviamente. Y al igual que su significado espiritual, o sea, el pulque perdió como con toda esta fusión de culturas y la conquista religiosa también. Entonces se perdió como La santidad del pulque. Ajá, la relación como espiritual que tenían los indígenas con el pulque. Y entonces lo empezaron a tomar así, todos en cantidades industriales, a cada rato. Oh, no. Ajá. Y pues bueno, obviamente no desaparecieron ni los magueyales, ni la producción del pulque, ni nada. O sea, más bien al contrario, tuvo como un boom de producción de pulque porque pues todo el mundo empezó a tomarlo, ¿no? O sea, antes estaba súper prohibido, pero ya después de que llegaron los españoles ya no estaba prohibido, entonces todo el mundo lo tomaba. Y uno de los pueblos en donde se hacía pulque desde antes de la conquista era Tacubaya. Wow. En el pueblo de Tacubaya la gente era muy religiosa, tenían muchos magueyes en donde producían mucho pulque, pero para los ritos espirituales que tenían los indígenas. Y pues Tacubaya siguió produciendo pulque después de la conquista, pero ya nada más como para venderlo. O sea, se convirtió en una actividad económica importante para ese pueblo. Órale. Y era, o sea, a mí me sorprendió esto, pero ya desde ese entonces se tenían estándares de calidad y de higiene para la producción del pulque. Oh. El pulque tenía que ser blanco, no podía ser amarillo, se lavaban los barriles en donde guardaban el pulque cada 3 días, se hacían las semillas de pulque o sea, como que tenían todo un proceso para hacer la semilla del pulque y si no tenías semilla, entonces la comprabas y si sabías cómo hacerla, la hacías, pero hacías solamente su pulque para semilla y luego vendías esa semilla y así no, o sea, como que tenían unos estándares de calidad ya impuestos desde entonces, desde la conquista. Wow. Exacto. De hecho, hay como registros de que le ponían al pulque una raíz, porque como tú sabes, el pulque al ser un fermento, pues no hay como forma, y más sin refrigeración, no hay forma de tener el fermento. sí, el proceso de fermentación. Entonces se echa a perder bastante rápido, ¿no? Se agria. Ajá. Y así. Se hace feo. Exacto. Entonces le ponían una raíz que se llamaba raíz de marras como conservador. Oh. Pero esa raíz tenía como la particularidad de que hacía que el pulque fuera más embriagador, o sea, pegaba más fuerte. Oh, no. Ajá. Y además pegaba feo, o sea, como que malacopiaban un buen, se ponían violentos, gritaban, ya sabes, o sea, de golpes y peleas, se llegaban a matar las personas. O sea, mientras que si se
emborrachaban solo con pulque normal, sin esa raíz, pues nada más como que se quedaban tontos, ¿no? O sea, como todo contento, medio adormilado y así. Y con la Órale. otra raíz, pues como que la reacción era muchísimo más violenta. Entonces se intentó prohibir el cultivo de esa raíz o que mínimo no se le pudiera poner al pulque, pero fue sin éxito. Y no fue hasta 1635 que se empezó a castigar el vender el pulque amarillo o corrupto y con esa raíz. Órale. Ajá, y después se hicieron como peores los castigos y además se como seleccionaron pulquerías como oficiales en donde solamente se podía vender pulque ahí y tenía que ser a fuerza blanco. Ah, wow. Sí, entonces el pulque en esas épocas era de consumo súper, súper popular, o sea, todo el mundo tomaba pulque a todas horas, porque no solamente era como con fines de fiesta, de emborracharse, sino que también lo utilizaban como digestivo o lo utilizaban como suplemento alimenticio, como para sustituir carne o así si no tenían, porque como es Ay, muy wow. densa y muy pesada y además tiene proteínas y muchos minerales y es muy nutritiva, entonces lo pueden tomar para como suplemento Sí, 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 alimenticio. por el tema de nutrición. Ajá, exacto. Y además también en ciertas regiones del país el pulque llegó a ser alimento de primera necesidad porque lo tomaban en vez de agua. O sea, como que el agua estaba sucia o no potable. Sí, sí, por temas de sanidad, Ajá. exactamente. No, no había manera de conseguir agua. Ajá, entonces tomaban pulque en vez de agua. Por eso era como de primera necesidad. Entonces era algo así súper, súper popular entre los mexicanos del centro de la República. Ajá. Y además, las pulquerías eran como lugares súper populares en la Ciudad de México porque pues ahí iba toda la banda y había música, había juegos, había baile, había diversión, había, ya sabes, o sea, como Éxito. las cantinas y así. Entonces, pues fue como una época en la que el pulque era el pan de todos los días, a todo el mundo le encantaba el pulque y de hecho hay como datos de que Ajá. había una pulquería por calle en la Ciudad de México. O sea, había muchísimas pulquerías. Ujú. Y bueno, eventualmente llegó la urbanización al pueblo de Tacuba y se convirtió en el barrio de Tacuba. Tacubaya, perdón, me confundí. Ujú, ujú. El pueblo de Tacubaya y se convirtió en el barrio de Tacubaya. Y las haciendas del maguey se fueron cada vez haciendo más pequeñas hasta desaparecer, pues porque esas tierras las necesitaban para hacer casas. Sí, la urbanización llegó y acabó con... Ajá, y acabó con como esa industria, pero no acabó con la venta del pulque ni la popularidad del pulque en Tacubaya, porque pues simplemente importaban el aguamiel o importaban el pulque de Hidalgo o de otras partes de la República, o sea, del Estado de México, de donde fuera. Sí, sí, de donde pudiera. Pero seguían trayendo pulque a Tacubaya y en Tacubaya fue como referente del pulque en la Ciudad de México por muchísimos años. O sea, ahí estaban todas las pulquerías más famosas, ahí es en donde se hacía el mejor pulque, en donde la gente que sabía de pulque iba a tomar y así. Pero desafortunadamente la tradición de tomar pulque cayó en desuso y fue sustituido con la cerveza eventualmente. Y voy a llegar hasta aquí con mi historia porque te digo, es un tema muy profundo, nunca acabaría. Sí, falta la mitad de la historia. Falta como la mitad de la historia. Pero pues la puedo terminar en otro episodio. Esto continuará. Así es. Chan, chan, chan. O sea, como que ese final fue el spoiler, pero no entré en detalles de Wow. por qué el pulque cayó en desuso. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, está Ahora tengo cañón. todas las ansias para saber qué sucedió con el pulque. A mí también, y de hecho me dieron como hasta ganas de ir a una pulquería o así. No sé, revivir la tradición, oigan. Estaría padre. Se me hace... Creo que es una de esas bebidas o así que yo creo que en un futuro pueden convertirse como en, o sea, en estar de moda y que se empiece a hacer popular en todos lados. Sí, yo también creo, o sea, creo que tiene como el potencial de que le pase lo mismo que le pasó al tequila o al mezcal o a la cerveza o así. Pero sí sería como muy bonito que volviera a ser popular como esta tradición, siento yo, porque pues es desde siempre, o sea, es mexicana desde antes de los españoles y se pudo mantener como por muchísimos años. Sí, es algo ¿Sabes? que se mantiene y que Hasta la fecha. y que realmente no ha tenido casi ningún cambio. Ajá, exactamente. Y además como que todo el proceso de hacer el pulque, pues es súper bonito y es súper artesanal igual. Exacto, Entonces exacto. sería bonito que pudiera resurgir ese... Esa costumbre.
esa costumbre, así es, de tomar pulque. Entonces ya lo saben. Prueben pulque, tomen pulque. Tomen pulque, sí. Vayan a sus pulquerías locales. Es la next big thing. Así es. Y pues ya les voy a cortar medio en seco mi historia, pero pues es todo lo que tengo preparado para hoy, porque pues es un tema muy, muy, muy largo. Estoy de acuerdo, sí es muy largo y es muy interesante. Así es. Ya quiero saber qué va a suceder. Pues ahora te toca a ti, Sergito. Ahora es mi turno. Sí, tú también tienes una historia que vale mucho la pena. Sí, es muy interesante. Y antes de comenzar con mi historia, debo de admitir que primero estaba investigando para otra cosa. Ok. ¿Y todo tiene sentido? Solo síganme por un momento. Ok. Al principio estaba investigando sobre la salsa de pescado. La salsa de pescado es, así lo encuentras, es un producto asiático. Generalmente viene de Vietnam o de Tailandia. Ujú. Y básicamente es pescado fermentado. Es agua de pescado fermentado. Sí. Y suena terriblemente mal. Sí, Yo sé suena que suena espantoso. espantoso. Si lo pones de así. hecho, cuando tienes la salsa de pescado la puedes oler, incluso la puedes probar. Y es muy fuerte, huele muy fuerte. Ujú. Pero Muy cierto. tiene la maravilla que agregársela a casi cualquier cosa te da como un punch de sabor súper, súper interesante, ¿no? Ujú. Entonces estaba haciendo como mi investigación, estaba ahí leyendo un poco sobre esto y de repente me topé con algo brutal, algo que hizo mi cabeza explotar. Oh, wow. Cuéntame. Me encontré con el catsup. Y en cuanto lo vi, dije, oh Dios mío, si ya cubrí hamburguesas, papas fritas, pizza, tengo que llegar al catsup. Hasta mayonesa, falta catsup. Así. Falta la catsup. Entonces, investigué el origen del catsup, porque para que lo sepan, el catsup comenzó en China. ¿Qué? No manches, eso sí que no me lo esperaba. Exacto, nadie se lo esperaba. Nadie. Te digo, es algo que hizo mi cabeza explotar y dije, oh Dios mío, no puedo creer. A ver, cuéntame. Bueno, en China existe la provincia de Fujian Ujú. y así se le llamaba originalmente en su dialecto antiguo a la salsa de pescado, ¿Catsup? catsup. Vamos para allá. Oh. La historia comienza aproximadamente 500, 600 años atrás, cuando esta provincia del mar del sur de China era el centro del comercio. O sea, era una capital del comercio porque estaba justamente en el mar, era un puerto importante y pues por ahí entraban y salían muchísimas cosas que se comercializaban por todo el mar del sur de China hasta la India, ¿no? Inclusive hasta Madagascar. Órale. Entonces, estos barcos que construían en la provincia, inclusive llegan hasta Persia, ¿no? Sí. Y pues llevaban a marineros, a colonizadores, a gente como buscando diferentes oportunidades. Y pues se extendieron por todos los puertos de este sureste asiático. Y en sus viajes, alguna vez pues terminaron en Vietnam y probaron la salsa de pescado que preparaban. La salsa de pescado, Ok. para los que lo sepan, son anchoas con sal y dejan que se fermente. Ok, pero entonces la catsup no tenía jitomate al principio. No, espera, es que se pone mejor. Ok. Entonces, pues bueno, en Vietnam se le llamaba Nuoc Mam, de hecho en Tailandia se le llamaba Nam Pla, o se le llama, al día de hoy se le llama así. Ajá. Y estas personas, hay que entender que en China existieron muchos dialectos, ¿no? Entonces, Ujú. Todavía, ¿no? al día de hoy. Entonces, los que venían de la provincia de Fujian, su dialecto Hokkien, le llamaron Ketchup. Ketchup. Exacto. ¿Qué significa salsa de pescado preservada en su idioma? Es salsa de pescado preservada, ketchup. Órale. De hecho, ketchup es la traducción antigua occidentalizada y hay muchas maneras de cómo tomarlo, como igual también se le puede decir catsup, ketchup, o sea, todas las diferentes formas en las que le decimos al catsup, pues eran todas las formas como se le podía decir a esta salsa, ¿no? Órale. Hoy en No puedo día, creer que fuera de China. sí, hoy en día realmente ya no se utiliza esa palabra. En el Hokkien moderno la sílaba chup se pronuncia shi en mandarín y lo que sí sucede es que todavía significa salsa en varios dialectos chinos, de shi, nada más salsa. Ok. Pero pues bueno, la probaron y dijeron esto es maravilloso y empezaron a llevarla consigo. Sí. Y esto hizo que le llevaran a Indonesia, Malasia, las Filipinas. De hecho, Indonesia adoptó la palabra. Y ahorita en Indonesia, por ejemplo, kekut significa salsa. Órale. Sí. Kekut. Kekut.
Y pues bueno, los fujineses, aparte del ketchup, Ujú. llevaban consigo arroz rojo fermentado. Y esto lo utilizaban para condimentar sus estofados, ¿no? Ok. ¿Arroz rojo fermentado? Arroz rojo fermentado. Y pues Mm. todos estos migrantes, pues es lo que te digo, de la parte de emborracharse, comenzaron a producir arrack a partir de este arroz con melazas, vino de palma. El arrack, para que te des una idea, es como un primo cercano del ron. Órale. Exacto. En un tiempo en donde no existía el ron, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya sabes, como te digo, la gente lleva consigo una manera de emborracharse siempre. Y establecieron fábricas de esto en Java y en Sumatra para producir el arrack y el ketchup. No podían Órale. vivir sin su salsa. Sí. Lo que sucedió después es que ahorita me vas a preguntar, pero ¿por qué es importante este arroz rojo fermentado, no? Sí. Pues bueno, llegaron los holandeses y los británicos alrededor de los 1600 Ujú. en busca de, pues de comercio, ¿no? Ya sabes, especies, porcelana, textiles. Ujú. Sí. Pero pues ya, como bien sabes también, siempre busca la manera de emborracharse. Conocieron el arrack y Les encantó, les fascinó. es Se les hizo lo correcto, máximo. es correcto. De hecho, lo empezaron a importar a países de origen respectivamente a manera industrial. Ok. Básicamente porque era el ingrediente principal para el ponche. ¿Ponche de frutas? Para el ponche, ajá, el punch. O sea, no pienses como el ponche mexicano como de Navidad, pero sí el Pues es que punch. ese es el único ponche que viene a mi cabeza. Es que existe ¿Qué es un ponche si no es el ponche navideño? ¿De qué hablas? pues el ponche justamente es como una mezcla de varias cosas. En realidad se considera uno de los primeros cócteles en existir. Y pues era el ingrediente principal, era el arrack, ¿no? Oh, Obviamente, no lo conozco. al estar más adelante hablaré del ponche, entonces, Por para favor. enseñarte. Entonces, al estar comprando este destilado, también comenzaron a comprar ketchup porque les encantó, era maravilloso. Ok. Porque, bueno, como bien sabes, la comida de los ingleses en general Es siempre ha medio tenido como... desabridón. Exactamente, tiene como una fama de ser un poco desabrida Medio desabridona, es lo que y dicen. es lo que dicen por ahí. Ajá. Dicen las malas lenguas que su Dicen las comida es malas medio lenguas. desabrida. Entonces, de repente les presentan este condimento, esta salsa que tiene mucho sabor, Ajá. que se mantiene por mucho tiempo y pues obviamente dijeron, órale, pues vámonos, ¿no? Sí. Estas importaciones eran un súper negocio, súper negocio, pero por lo mismo pues, se empezaba a elevar el precio de las salsas, del ketchup, por lo mismo que había que importarlo, ¿no? Que había que enviarlo desde Java hasta Inglaterra. Sí, claro, y además las importaciones y las exportaciones en esas épocas eran algo como que se tardaba 4 años en llegar y, Exactamente. y todo se Entonces, echaba a perder en el camino. sí, no, era complicadísimo. Ajá. Y cuál es la reacción de la gente? Pues yo Vamos a hago mi hacerlo aquí. Exactamente. O sea, y empezaron a hacer recetas muy interesantes. O sea, por ejemplo, una de ellas decía llevar cerveza rancia, anchoas, nuez moscada, clavos, jengibre, pimienta, echalots y hongos. Aquí empezaron a Ah, agregarle hongos. órale. Porque tenía la fama o se consideraba esta salsa, era una salsa como más pesada. O sea, poco a poco se dejó de ser como la salsa muy suave, la salsa de pescado Ujú. en China y se comenzó a hacer más pesada, como más densa, como una pasta inclusive, ¿no? Ok. Y fue Como una pasta miso. como ándale, esa textura más o menos. Ok. Más suave y más dura dependiendo de quién le hiciera y cómo le hiciera. De hecho, también llegaron a echarle nuez de Castilla, sal, vinagre. Fue evolucionando el asunto, ¿no? Y de ahí salió la nogada. Más o menos, más o menos. De hecho, como dato curioso, la familia de Jane Austen Oh, le gustaba mucho esta salsa y decían hacer una con nuez de Castilla verde. órale. Eso sí que es interesante. Ah, ¿verdad? Quiero mucho a Jane Austen. Entonces, pues esta salsa también llegó a Norteamérica con todos los colonizadores. Mm, Y te digo, seguía siendo una cosa como algo que hacías, como que era tu salsa. Era algo ujú. que duraba muchísimo tiempo, porque decía durar 3 años, 7 años, o sea, se conservaba muy bien. Ajá, era como una masa madre, Sí, pero de pescado. exacto. Y no fue hasta el siglo XIX que se le comenzó a agregar jitomate. Y al principio fue como un ingrediente secundario. O sea, no era realmente como el catsup que conocemos hoy, sino era como, sí, le echas un poquito de tomate, ¿no? Órale, qué raro.
Sí, no fue ¿Y sino quién fue la hasta... persona brillante que se le ocurrió echarle Realmente jitomate? no hay un dato como específico de quién empezó a hacer el catsup. Se sabe que fue en Norteamérica, en Estados Unidos, Ajá, y que decidieron empezar a meterle más tomate, porque había un tema ahí, ¿no? O sea, una salsa de tomate no te dura mucho tiempo, pero si lo hacías sí. catsup, Pues ya te duraba para te siempre, duraba ¿no? mucho más tiempo, ¿no? Entonces, sí, comenzaron como a ver que era una buena opción para hacerlo. Empezaron a quitarle, por ejemplo, anchoas, que era más complicado de conseguir, y poco a poco se fue transformando, En lo también que por es hoy. el tema del gusto, o sea, se empezó a agregarle como más azúcar, Ajá. vinagre. Pero se empezó haciendo salsa de pescado y conforme fue pasando el tiempo fue como de, ¿sabes qué? El pescado no lo necesito. Exactamente. Más que nada era una salsa, ¿no? Entonces se buscaba como los sabores de una salsa. Algo que le agregaras a tu comida para que tuviera un sabor mejor o más fuerte o más característico, ¿no? Sí. Y de hecho, pues fue alrededor de estos tiempos, en 1869, de hecho, que un señor de nombre Henry John Haynes Uh, comienza a vender encurtidos y salsas en botellas de vidrio. Y también hizo me catsup. suena ese nombre. Es correcto. El señor Haynes empezó a vender catsup y fue una de las principales razones por la que se extendió por casi por todo el mundo, ¿no? Ajá. Pero estoy un poco sorprendida, estoy muy sorprendida de hecho sobre la evolución que tuvo en ingredientes catsup, o sea, cómo empezó siendo una salsa de pescado fermentado y terminó siendo una salsa de tomate con vinagre y azúcar. Es correcto, de hecho él fue uno de los que lo hicieron como más dulce, o sea, como que ya le dieron el sabor del catsup más parecido a lo que conocemos hoy en día. Sí, Pero sí, o sea, fue evolucionando también de acuerdo a los gustos de la gente, a lo que estuviera como de moda, a lo que tenían en la mano. Entonces, sí, empezó en China, de hecho empezó en Vietnam y fue gracias a unos chinos que se fue transformando y después pues todo ese viaje que tuvo, que de hecho fue hasta redondo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas el catsup vuelve a llegar a China y pues como sí, catsup, ¿no? O sea, como ketchup que sí, sí, conocemos sí. hoy en día. No manches, qué padre. Sí, 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 ha viajado por todo el mundo y realmente, pues es una de esas, digo, te lo pueden decir muchos chefs, el catsup puede ser un enemigo mortal porque de repente uno hace un platillo, se esfuerza por hacer un buen platillo y alguien pide la catsup y dices, bueno, órale. Sí, la Este, catsup es algo que o la odias o la amas, siento yo, igual que la mayonesa. O sea, como que exactamente, hay gente que dice como, no, la catsup, o sea, ¿por qué le pondrías catsup a tu comida? Es salsa, pero es dulce, ya sabes, o sea, como que... Y hay exacto. gente a la que es como, es que yo no puedo comer sin catsup. Sí, sí, sí. Y es muy interesante porque al fin y al cabo, digo, Heinz sigue siendo uno de los mayores productores de catsup. Como dato curioso también, para que lo sepan, el mayor consumo de catsup es en sobre. O sea, Sí, los sobres de catsup que te dan, por ejemplo, en el McDonald's. en el McDonald's, en una cadena de hamburguesas, sobres de Heinz, es lo que más consumen. Es su mayor venta de catsup, es en sobres. Órale. Pero sí, es justamente uno de esos condimentos que se lleva muy bien realmente, o sea, que tiene ese gusto al paladar, porque es dulce, ¿no? Ese dulce, al final de cuentas, atrae a mucha gente. Y se ha convertido, o sea, también se hizo popular conforme empezaron a crecer, por ejemplo, los lugares de hamburguesas, o sea, la historia de la Ajá. hamburguesa, la historia de las papas fritas, o sea, es parte de. Sí, porque ha venido a acompañar como estos platos que son como muy icónicos, ¿no? Y también cuando se empezó a hacer popularizar esta comida rápida estadounidense que llegó a todo el mundo, al fin y al cabo, Sí. pues con ello también se llevó la catsup. Órale. ¿Eh? Está cañón. Sí, viva la catsup. Sí, viva la catsup. Entonces, pues esa fue mi historia. No podía No quedarme manches, qué con padre. la astillita. Solo me va a faltar la mostaza y voy a haber completado la trinidad de condimentos. No es cierto, te van a faltar los pepinillos. Los pepinillos. Pepinillos. Oh, sí. Oh, sí. Tienes toda la Oye, razón. estuvo padrísima tu historia. No me lo esperaba ni Sí, un fue poco. una montaña rusa de sentimientos, debo de admitirlo. Me encantan estas, O sea, estas sorpresas. sí, sí, sí. O sea, fue de repente, resulta que es China, pero después británica y después sucedieron muchas cosas. Sí, fue toda una aventura. Sí, no manches. Fue una montaña rusa de emociones. Oh, sí. Y pues bueno, con eso, Con eso terminamos. Muchísimas gracias por sintonizar otra vez nuestro programa. Esperamos que les haya gustado. gracias por
escucharnos. Déjenos Gracias. comentarios, síganos en Síganos Instagram. en redes, síganos en Instagram y mándenos si tienen alguna sugerencia de algo que quieren que hablemos. Una curiosidad, una duda. O cuéntenos cuéntenos cómo les parece el programa. Los queremos mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós.